Seguimos con el tema de la salvación, acabamos ya hoy, y decir ahora un aspecto, o uno de los aspectos que van siendo fundamentales y cruciales. Pensad que todos los temas que estamos tratando son temas que cada tema pueden suponer meses de estudio, y sin embargo estamos haciendo en uno de esos estudios, pero esto consiste en ver lo fundamental y lo básico para tener como mínimo establecidas las bases nuestras de nuestra fe como creyentes. Y para eso seguiremos en nuestra vida diaria y en nuestra comunión cristiana en la congregación, pues viniendo, estudiando, aprendiendo, etcétera. Que para eso consiste el edificio espiritual de la Iglesia, para crecer. Y eso no acabará nunca en toda nuestra vida. Así que uno de los aspectos fundamentales del tema de la salvación es que es una vez y para siempre. La obra de Cristo se realizó una vez. Fue concretamente en el calendario humano, fue realizada hace 2000 años, 2000 y piquillo. En el calendario de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya era como un hecho. ¿Por qué? Porque para Dios sus promesas, sus pasos que van a darse, es como si fueran ya hechos. A Dios no va a haber nada que se le interponga o nada que lo frustre, nada que lo impida, así que lo que Dios tiene preparado, tiene planteado, es un hecho ya para Él. Así que lo que ya ocurrió desde antes de la fundación del mundo, para Dios, sucede en el calendario humano dentro de la dimensión tiempo y espacio hace 2000 años. Y no va a volver a repetirse, no va a volver a ocurrir porque no es necesario, porque no hay nada que añadir. Y eso está escrito en Hebreos, capítulo 7. Tenemos algunas citas, son Hebreos, capítulo 7, versículo 27, empezando en el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hablando de Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, por cada pecado, por cada caída, por cada pecador. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La razón por la que no es necesario repetirlo más es porque lo que hizo fue fulminante, fue absolutamente decisivo. Quitó de en medio el pecado, lo venció. El pecado no vuelve a cobrar fuerza ni poder sobre aquellos en los que su obra ha sido efectuada. Capítulo 10, versículos 10 y 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Me gusta insistir en esto, del cuerpo de Jesucristo. Él padece en su cuerpo de carne. Para aquellos que dicen, no murió realmente, o fue una visión, o era un espíritu lo que allí estaba, y parecía, no, en su cuerpo de carne, hecha una vez para siempre. Y en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pecados desde Adán, que fue hace unos miles de años, hasta el último hombre que aparezca en esta tierra, hasta el último pecador. No sé cuántos años quedan, o siglos, o milenios, no lo sé. Pero lo que quede, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. He ahí el valor de la vida del Hijo de Dios. Jesucristo, el Verbo hecho hombre, pagando con su valor infinito toda la inmensidad de la carga del pecado con todo lo que ello implica. Así que pueden pasar 6.000 millones de años y no tendrá que volver Jesucristo a hacer nada más, porque lo que hizo fue suficiente por la eternidad. Otro aspecto
fundamental. La salvación no se puede perder. Y volveré a insistir en esto en el siguiente tema. El siguiente tema será el nuevo nacimiento. Precisamente por eso, por lo que caracteriza a la salvación. Insisto en lo que he comentado alguna vez, que la salvación no es sacarte de un hoyo, ilustrativamente, no es como el que cae en un hoyo y te sacan del hoyo, venga, ya te he salvado, ¿no? Y ya puedes tirar para adelante. Y coge y hace así, te da la vuelta otra vez, ¡bum!, y te caes otra vez en el hoyo. ¡Uy! Hay que salvarlo otra vez. Es que la salvación no es eso. La salvación no consiste en sacarte de un hoyo o en abrirte una cárcel y salir y que hay la posibilidad de que ocurra otra vez eso. No. La salvación es hacer un nuevo ser de ti. Y eso no va a dejar de serlo. Es decir, tú un día naciste de tu padre y de tu madre. Y yo también. Y no voy a dejar de ser lo que soy. No puedo deshacerme a mí mismo. No puedo dejar de nacer o desnacer de mi padre y de mi madre. Y dejar de ser Esteban y dejar de ser una persona. Así que no podemos dejar de ser salvos, no podemos perder la salvación, porque la salvación consiste en ser hechos hijos de Dios. Y no puedes deshacerte, hijo de Dios. No puedes perder tu identidad ni tu naturaleza de hijo de Dios. Y por eso, en el mismo libro de Hebreos, respecto al tema del sacrificio, de las ofrendas, y eso es un compendio maravilloso. Y dice el capítulo 7, versículo 25, hablando de Jesucristo, por supuesto, que tiene un sacerdocio inmutable, por cuanto permanece para siempre. Eso está en el versículo de antes, ¿no? Por cuanto permanece para siempre, que no es un ser humano que se acaba sus días, que envejece y con sus defectos, que al final tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, por sus propios pecados, y encima muere y hay que poner a uno nuevo. Él, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, versículo 24, y el 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, su presencia es continua, eternamente, y garantiza todo intento posible de frustración de esa obra de salvación. Hay muchos reinos, imperios, de grandes emperadores que cogieron el relevo y se perdió el imperio. Muere Nabucodonosor, quedan en manos de su hijo Belsasar. ¿Y cuánto dura el imperio en manos de Belsasar? Nada, con todo lo grande y espléndido que fue y poderoso que fue el reino de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor desaparece y con su desaparición poco dura más el imperio. Jesucristo permanece para siempre, inmutable. Y siempre está ahí para garantizar su obra. Obra de salvación perpetua. Nos puede también salvar perpetuamente. Lo hizo para siempre. No se pierde la salvación. La salvación, y después vamos a ver un aspecto aparte de esto, es ofrecida a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice el mundo, no dice el planeta Tierra, no se refiere a los árboles, a los pajaritos, a los conejitos, a los ríos, montañas, nubes, no. De tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo entero, desde el primero hasta el último, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que el mundo entero sea salvo, sí, pero es que hay algo que aclara un poco ese concepto. El mundo entero no va a ser salvo. Dios ha amado de tal manera al mundo entero que ha dado a su Hijo para salvar al mundo entero, que no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque había algo que dice ahí que yo no lo he dicho y lo digo ahora. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que hay una condición, hay un paso crucial que da: creer en él.
aunque Dios ha amado al mundo entero y su Hijo es ofrecido para el mundo entero, solamente los que creen en Él son salvos. Así que solo la salvación de Dios es efectiva, válida para el mundo entero, pero solamente se ejecutará, se hará eficiente, eficaz, efectiva sobre quienes ofrecen la respuesta que Dios requiere de cada uno, que es arrepentimiento, confesión y fe. Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fundamental y forma parte de lo que Dios está ahí. Eso es un mandamiento. Eso es una afirmación rotunda de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que arrepentimiento y fe. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión. Otro aspecto de la salvación, es decir, del perdón de nuestros pecados. Arrepentimiento, confesión y fe. Y eso forma parte de nuestra responsabilidad de respuesta a Dios. El hombre tiene que responder a Dios. Dios ha dado el paso único, fundamental, pero el hombre tiene su responsabilidad de respuesta a ese paso, a ese don que Dios da, como dice Efesios. Y esto es don de Dios, un regalo que Dios presenta, la salvación. Pero tú tienes ahora que coger el regalo. Y así, Mateo capítulo 7, versículo 13, el Señor enseña: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá. No es una puerta que se cierra y te aprisiona. Es una puerta de libertad. Entras y sales y hallas pastos. No hay mayor libertad que ser de Dios, que ser de Jesucristo. Así que Él se presenta como la puerta y como una puerta estrecha. Porque es difícil de entrar. Y porque después el camino es angosto, es estrecho. Es complicado de andar, y Él lo está advirtiendo a aquellos que te hablen de la prosperidad y especialmente de la prosperidad material, mundanal, carnal. Te están mintiendo y están ofreciéndote un evangelio ajeno al evangelio de Cristo, una mentira, una falsa. Jesucristo se muestra como la puerta, pero la puerta estrecha, por donde pocos entran, pocos acceden a querer entrar por ella. Prefieren otra puerta más amplia, la de este mundo, más divertida, más atractiva, más cómoda para sus estilos y sus intenciones de vida. Que no le señala el pecado, que no le hace así con el dedo y dice: eres culpable delante de Dios, eres ofensor a la santidad de Dios y a las demandas de Dios. Cristo señala tu pecado, no para ofenderte, sino para decirte: eres un ofensor, pero hay perdón para ti. ¿Os dais cuenta qué diferencia hay, qué maravilla? Ahora, pocos quieren entrar por esa puerta, porque el orgullo está ahí, diciendo: yo no he hecho nunca mal a nadie, o yo alguna vez alguna cosilla, pero yo he hecho muchas cosas buenas, y siempre habrá autojustificación delante de Dios. No nos gusta humillarnos y decir: sí, Señor, soy pecador. Sé propicio a mí, como decía aquel orando, a mí, pecador. Así, señores, hay que entrar por la puerta estrecha, y ese es un paso tuyo que das responsable delante de Dios. Dios no te empuja a dar el paso, ni te impide dar el paso, si lo quieres dar. Está en tu decisión y en tu voluntad.
Y ahora vamos al final de este tema, en este mismo día, vamos a ver un asunto respecto a esto, muy importante respecto a cierta doctrina. Bueno, encontramos ahora otro asunto, la complejidad de la salvación. Hemos dicho que la salvación no es coger a alguien, sacarlo de un hoyo y decirle, ya está, ya te he librado de un problema o de tu problema. Ahora, andar por ahí suelto, no. Y esta es la complejidad que durante siglos el Señor fue preparando un pueblo y lo fue presentando al mundo, que era Israel, para entender los múltiples aspectos que la salvación de la humanidad comprendía. Y por eso a ese pueblo lo preparó espiritualmente, moralmente y legalmente con una serie de sacrificios, de ofrendas, de mandamientos, de ordenanzas, todas ellas enfocando el propósito de Dios para la humanidad, salvar al hombre. Y ofrece distintas perspectivas, como ya adelanté la semana pasada, donde encontramos 4 presentaciones fundamentales de una misma realidad. Y entonces son 4 perspectivas distintas, no son 4 cosas distintas, es una misma cosa visto desde 4 perspectivas distintas. Y yo veo un coche, lo que sea, y me pongo aquí y veo la parte trasera del coche. Y me pongo por aquí y veo el lateral del coche, me pongo por allí y veo el frontal del coche y tengo una imagen completa del coche. Es tridimensional, tengo que darle la vuelta y verlo en sus dimensiones. Pues así la salvación la vemos en todas sus dimensiones. No es coger y hacer ¡pum! Te quito de aquí y te pongo allí. Así que el único elemento de la salvación es presentado en el Antiguo Testamento mediante el sistema de sacrificios y ofrendas levíticos, y ahí está el libro de Levítico, muy complicado para algunos, pero estudiándolo bien, pues se aprende muchísimo. Pues en ello vemos, en la medida en la que podemos ser capaces de abarcar, la comprensión máxima de lo que es la obra de salvación. ¿Qué vemos en ello? Pues 4 puntos esenciales. Lo que se llama propiciación, expiación, redención y reconciliación. Vamos a tratar cada uno. La propiciación. El publicano oró, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y después la palabra del Señor dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y por los del mundo. Pues, ¿qué es lo que es la propiciación? ¿Esa palabra qué es? Que hoy en día tú vas al instituto y nadie te ha dicho nada de propiciación, ¿verdad? Pero es que estás en el trabajo y tampoco, de la propiciación no se habla. ¿Qué es eso de propiciación? La propiciación es el aspecto de la salvación visto desde un plano de un juzgado. Estás en un juicio y hay un juez. Y ese juez pues está airado por una causa donde esa causa es una grave ofensa y el juez impone una pena que hay que pagar, una deuda que hay que satisfacer. Y ese pago es perfectamente satisfecho porque alguien vino y lo ha pagado y el juez ve que queda saldada la deuda y aplaca su ira. La propiciación es ese momento de ser aplacada la ira. Ha sido compensado el daño, la ofensa, y por tanto queda impunidad y más bien justificación. Declarado como justo aquello ya, ese acontecimiento. Ha sido justificado, ahora hay justicia hecha, efectuada. Se ha pagado la deuda, yo ya no tengo por qué estar airado. Ahora me siento bien, ahora me siento agradable. Eso es la propiciación, el concepto de propiciación. Expiación. La expiación es el plano o la perspectiva vista desde un lugar podríamos decir, religioso, desde un ámbito religioso, donde un sacerdote pues intercede por la culpa de alguien mediante una víctima inocente que la presenta en lugar del ofensor, en lugar de la persona que comete la culpa,
coge esa víctima, la presenta, la sacrifica y es una ofrenda, un sacrificio sustitutorio o sustitutivo. Esa víctima, pues en los días de los sacrificios de Israel, era un cordero que se ponía, el ofensor ponía las manos sobre la cabeza del cordero, identificándose con él como si fuese él, y cuando era degollado y muerto el cordero, entonces se declaraba expiado el pecado o la culpa del ofensor. Y eso habla de santidad, limpio el pecado, quitado de en medio la culpa.